Creo que en algunos medios ha dado declaraciones confirmando el deceso Sí. de la persona, y quien no ha salido hasta el momento tampoco es el Ernesto primer Álvarez, ministro, ¿no? en completo silencio. Nosotros también lo hemos tratado de contactar ayer por otras notas y no ha podido contestar. Entonces quizás acá también podríamos abrir la pregunta a Enzo Martín sobre, primero, las responsabilidades penales se van a ir estableciendo, pero políticamente, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto, lo que ha ocurrido ayer en el futuro inmediato del gobierno de José Gerí? Bueno, políticamente creo que Gerí ha hecho lo adecuado al primero, sabiendo que no hay la identificación del responsable, de solidarizarse con la víctima. Es algo que no lo hemos visto con Dina Boluarte, por ejemplo, y justo se le acusaba de una falta de empatía, ¿no? Al menos lo está teniendo, y el gesto de salir a la calle muestra una preocupación por lo que está pasando, en este caso, evidentemente, por las fuerzas del orden. Queda claro que no podía exponerse tampoco a las marchas, pero también queda claro que hay un problema de comunicación cuando el ministro del Interior habla y no discrimina. Justamente el tema de no discriminar, que algunos malos elementos han tenido, digamos, algún tipo de arma, ¿correcto? Y qué hace llevándolas a la marcha, etcétera. Pero siempre es bueno manifestar o comunicar adecuadamente que este justamente es un pequeño grupo y no generalizar a toda la marcha, porque obviamente la gran mayoría que sale a marchar y quienes simpatizan con quienes salen a marchar se sienten tocados, porque es, digamos, en un tono más bajo, pero era lo mismo que cuando los políticos salían a terruquear a todo aquel que hacía uso de su derecho de protesta. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado y aclarar este tipo de informaciones por parte del gobierno cuando un ministro se equivoca o comete ese tipo de errores, para justamente evitar que toda la población o una parte de ella se sienta atacada y esto pues finalmente melle sobre la comunicación y la imagen Hay del una presidente. delgada línea entre el accionar del presidente en el uso de sus funciones, que es algo que, claro, teníamos la valla muy baja de una Dina Boluarte que no salía, que se mantenía escondida en Palacio, que solo quería dar declaraciones cuando tenía todo controlado, sin responder preguntas, a un Gerí que de pronto lo ves en Pamplona, lo ves en diferentes partes haciendo actividades. Pero hay una delgada línea entre eso y el figuretismo, ¿no? Porque de pronto ayer en la mañana también salió sobrevolando, no entiendo bien por qué, con el teniente alcalde de Lima en helicóptero en la ciudad, el hecho de querer salir a la marcha a tratar de decir que estaba dando la cara y finalmente tratar de lanzar un tweet generando empatía, como tú lo dices, pero sin un mensaje claro y sin ministros que también aparezcan, salvo el ministro de Interior que ha salido a defender a sus policías. ¿Hasta cuándo puede llegar esa delgada línea y no traspasarse hacia un figuritismo que finalmente lo puede terminar perjudicando? Creo que debe elegir muy bien los escenarios donde participa y que estos no pasen esa delgada línea como mencionas. Creo que hay imágenes que no son necesarias, como la de sobrevolar Lima, porque también de esa figura, por ejemplo, hacía uso Dina Boluarte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hacemos exceso de este tipo de situaciones? Y acuérdense que hay una parte de la opinión pública que está diciendo que es el continuismo de Dina Boluarte. Entonces, todo lo contrario, por tratar de hacer exceso del uso de algunas poses para, digamos, los medios, que no son necesarias, ¿no? En que eso estamos de acuerdo, puede atribuir a nivel de concepto de que está haciendo lo mismo que Dina Boluarte, por lo menos en el tema, por ejemplo, de sobrevolar en el helicóptero, que no era necesario porque de ahí no resuelves nada, ¿no? No necesitas sobrevolar en helicóptero, basta con sentarte con el alcalde de Lima si es que quieres abordar temas puntuales, ¿no? Entonces, creo que hay que discriminar mucho eso, porque si no va a caer en eso que se menciona como figuretismo, y debe también discriminarse ahí solo cuando sea estrictamente necesario, y eso es cuando hay una emergencia, por supuesto, que se requiere muchas veces la presencia de la figura presidencial, pero con una solución o un planteamiento estructurado de la solución, porque de lo contrario sí pasaría a ser solo un asunto de figuretismo. Incluso en el uso de su cuenta de Twitter, él es muy activo en Twitter, incluso a veces responde a algunos periodistas, a algunos tuiteros conocidos. Sí. Y lo que pasó anoche fue que él en un momento dice, el reporte que tenemos es
49 policías heridos, o algo así por ahí, y un solo civil herido. Cuando ya habían imágenes en redes sociales que daban cuenta de múltiples personas que habían recibido disparos de perdigones, incluso algunos periodistas, colegas. Y ya luego él va actualizando la cifra y termina pues lamentando el fallecimiento de este joven, y ya no ha vuelto a tuitear más. Quizás está también, se expone mucho también por el propio uso de redes sociales. Sí, creo que él ha estado acostumbrado a usar en exceso sus redes sociales de antes de ser presidente. Hay bastante evidencia. Entonces, creo que está aprendiendo, porque obviamente no estaba tampoco, seguramente ni pensaba en la presidencia del país. Entonces, creo que está reculando y pasando por un proceso de madurez que además lo tiene que hacer rápidamente. Y creo que, por ejemplo, en dejar de tuitear es en entender de que está tuiteando cosas, primero, que no están actualizadas con lo que vemos en los medios de comunicación, porque así como podemos escribir en redes sociales, el resto del mundo está viendo miles de imágenes de las personas que están transmitiendo en vivo de lo que ocurre en redes sociales, y no solo lo que le informa la policía o los asesores del entorno, ¿no? Entonces, al no tener una figura como presidente de todo lo que está ocurriendo, digamos, a 360 grados, entonces creo que no debe hacer uso de las redes sociales hasta que él tenga la certeza, cruzando información de diferentes sectores, de lo que debe comunicar, ¿no? Enzo, tú tienes una encuestadora que es Imasolu. ¿Cuánto crees que va a repercutir la protesta y todo lo que ha acontecido, la muerte, varios heridos, en la aprobación, en las primeras índices de aprobación que se vean del presidente José Gerí? Bueno, sí, claramente esto va a tener un índice de desaprobación determinado en las zonas y en los sectores, sobre todo que le reclamaban a Dina Boluarte por las protestas. Ahora estamos con una muerte. Una muerte no es diferente a 40 y tantos muertes, igual es una muerte, y es simbólica y es significativa para la población, ¿no? Entonces, aquí estamos mandando, digamos, un mal mensaje en la medida en que no se aclare y que realmente se lleve una investigación. De primera mano, lo negativo es que podrían asociarlo a algunos grupos en el sur, por ejemplo, que es con el tema de las protestas y la crítica a ese segmento político, pero también va a marcar en la medida de que en la proximidad, por ejemplo, puede identificarse y pueda señalarse las responsabilidades del caso. Y más aún, si fuese en el supuesto negado un policía o un civil, que se ejemplifique, y eso, solo eso, haría la diferencia con lo de Dina Boluarte. Lo del tuit empático es algo positivo, pero no es suficiente, ¿correcto? Entonces, sí podría mellarle los temas de popularidad, sobre todo en algunos sectores, en la medida en que no se vean avances. Ahora, el otro actor es el Congreso, ¿no? Hace unos minutos hemos tenido un comunicado firmado por la mesa directiva, sí, que ahí lo tenemos, lo vamos a poner en pantalla. Básicamente, manifestándose de forma similar a lo de Gerí, lamentar primero, en primer párrafo además, la muerte de Eduardo Ruiz, pidiendo que se investigue y que se esclarezcan las responsabilidades. Luego también pidiendo que las marchas sean pacíficas, rechazando la violencia y solidarizándose con los policías heridos. Sin embargo, no sé, Martín, tú con tus fuentes parlamentarias, ¿qué tanto crees que pueda pesar lo que ha pasado ayer en la sesión del pleno de hoy, en la posibilidad de una censura a la mesa directiva, de que haya algunos cambios, o a la estabilidad o la continuidad que tenga el José Gerí? Hay una moción de censura ya del congresista Jaime Quito, que ya la venía cocinando desde hace algunos días y que yo creo que va a querer coger el impulso en lo que ha sucedido esta madrugada para que se vea hoy misma en el hemiciclo, que sesionan a partir de las 10 de la mañana. Yo creo que hasta el momento no tienen los votos. Fuerza Popular, APP, Acción Popular, bien con el susto de repetir un escenario similar de 2020. Yo creo que se van a cerrar mucho en no querer repetir ese escenario y en no dar los votos. Finalmente depende de sus votos para poder censurar. Si bien se necesitan solo 66 votos y no 87 como una vacancia, igual es una mayoría calificada. A mí lo que me queda la duda es que si van a ir los congresistas hoy día al pleno, ¿cuántos van a ir presencialmente? Porque es pleno presencial hoy día. Sí, después de los hechos de ayer, ¿no? ¿Cuántos se van a atrever a ir al centro después de los hechos de ayer? Por más que tengan seguridad los congresistas, yo creo que muchos de ellos va a pesar el temor de poder verse atrapados
porque ya hay voces que están convocando una marcha nuevamente para hoy. Eso también hay que ver cómo se repiten las marchas, si es que se repiten hoy, el fin de semana y los próximos días, para ver qué tanto efecto tienen en el gobierno de Jeri. ¿Tú consideras que de alguna forma, con lo que se conoce hasta ahora, la continuidad de Jeri está en peligro o todavía es muy pronto para conocerlo? No, de hecho yo creo que es muy pronto para saber. No creo que esta marcha le vaya a pasar la factura como para que todo el Congreso, digamos, se ponga. Recordemos que las fuerzas parlamentarias han mantenido a una presidenta, no la estoy comparando con Jeri porque claramente son dos estilos completamente diferentes, pero mantuvieron a una presidenta que no era empática, que no comunicaba, que tenía 40 y tantas muertes, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia de Jeri, creo que sí encuentran a un personaje quizás al extremo diferente de ella, y creo que por lo menos a una mayoría parlamentaria le va a dar un poco la comodidad de que este sea el presidente de tránsito hasta la época electoral y que al menos está mostrándose finalmente empático. Lo que también quiero resaltar es que normalmente el Parlamento no es empático, ¿no? Por lo menos la percepción de la población es esa, ¿no? Ha tratado de serlo ahora, me parece. Sí, ha tratado de serlo en línea de lo que decía el presidente, ¿no? Entonces, creo que han valorado un poco esa situación, ¿no? Entonces, por la coyuntura electoral. Pero también sientes que el Congreso siente que es un gobierno suyo, ¿no? Finalmente es un colega el que tienen sentado en el sillón presidencial, es una persona con la que comulgan y con la cual creen que puedan caminar de la mano hasta julio de 2026 sin ningún problema en su propia óptica. Yo justo ayer escribí una columna diciendo que el Congreso es una especie de gabinete en la sombra, porque finalmente los ves ahí pegados para la foto, a la congresista Ana Segarra a todos lados, todos los días en Palacio. Al congresista Héctor Valer tratando de salir con el empujones, sí. El congresista Iris López sentado en una foto oficial con las cabezas del sector justicia. Entonces, finalmente para el Congreso, o al menos para las fuerzas mayoritarias del Congreso, perder esa oportunidad de tener un gobierno que sienten suyo es lo peor que les puede pasar y es el mayor miedo que le pueden dar. Y por eso muchos hablan ahorita de que quieren que se fuerce a tener un Merino 2.0 o una situación similar a la que se vio en el 2020. ¿Qué opinas tú, Enzo, de estas voces que dicen que esto de alguna manera busca ser provocado para que ciertos sectores lleguen al poder en el reemplazo de Jeri? Bueno, sí estoy de acuerdo en que una parte de la marcha, y aquí sí la discrimino y la dejo clara, muy pequeña, sí apunta al tema de hacer disturbios, ¿no? Así como hemos visto todos los videos de uso de fuerza y todo ello, también hay exceso de un grupo de ciudadanos en la marcha que intentaban atacar, por ejemplo, a la policía y provocarla, ¿correcto? Hay una teoría de los disturbios que justamente algunos grupos buscan reacciones y algunos hasta buscan, digamos, que mediante esas reacciones y los disparos o digamos el enfrentamiento entre uno u otro resulte con al menos una muerte, ¿no? Entonces, esa teoría y esa óptica que incluso en algunos momentos en redes sociales han sido sustentadas y difundidas, termina siendo peligrosa y podría apuntar a que afecte a un gobierno, sobre todo a un gobierno nuevo y sobre todo a un gobierno, digamos, que viene de parte del Parlamento, ¿no? Porque consideran que esta puede ser, al igual que lo que le ocurrió a Merino, también podrían hacerlo con ellos. Sin embargo, también quiero acá resaltar de que finalmente aquí también se involucra, uno, la alianza parlamentaria o los acuerdos parlamentarios, queda clarísimo, pero dos, el carácter del presidente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que se decía de Dina Boluarte que quería renunciar tras el tema de las primeras muertes, pero que el entorno no la dejó o la obligó, ¿no? En el caso de Jeri no lo veo tan títere como en esa situación, sí lo veo más con un carácter de querer hacer las cosas y de querer dar la cara, ¿no?